Perfecto. Entonces ahora para seguir, ¿cierto? Acá lo que les había mostrado en el video anterior era una recapitulación de todos los conceptos, ¿cierto? Que están involucrados en esto que estamos viendo acá. Entonces ahora lo que quiero hacer es que mostrarles justamente cómo se calcula el error muestral. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta parte de acá. ¿Ok? Esta parte de acá la vamos a transformar en una ecuación y lo vamos a resolver. Pero antes de eso, hay que terminar de comprender, ¿cierto?, qué es este z sub alfa. Este z sub alfa, ¿cierto? Acá dice, ¿cierto?, que al 95% toma un valor de 1,96. ¿Qué significa eso? Este estadístico z, esto se llama un estadístico z, ¿ok? Es justamente el que vincula a esta probabilidad que vemos de acá, el 1 menos alfa, que ya les dije que iba a ser 90, 95, 99%, para este ejemplo vamos a tomar 95%. Este estadístico z sub alfa es el que vincula, ¿cierto?, todo esto que está acá dentro del paréntesis, en el que nosotros decimos esto va a ocurrir con una cierta probabilidad, 95%. Este z sub alfa es justamente el estadístico que va a vincular, ¿cierto?, a este 1 menos alfa, ese 95% de probabilidades, con toda esta otra parte de acá que tiene la estimación de la media muestral, la estimación de la media poblacional, ¿cierto?, la varianza de la variable en cuestión, el tamaño de la muestra y el tamaño de la población, ¿ok? ¿Y por qué lo va a hacer? Bueno, porque ¿se acuerdan de lo que les estaba diciendo el teorema central del límite? Ese z sub alfa lo que hace es medir, ¿cierto?, en qué parte qué valor del eje X para una distribución normal estándar, ¿cierto?, tiene esa distribución el 95% de su masa detrás de ese valor. De nuevo, recapitulemos un poco. El z sub alfa es un estadístico que si nosotros graficamos a una distribución normal estándar, ¿ok?, en un plano cartesiano, en el que el eje Y es la densidad y el eje X, ¿cierto?, es una variable en cuestión, en este caso una variable que está, ¿cierto?, que se comporta como una normal estándar. ¿Qué es lo que nos dice este 1,96 de acá? Que en el punto, ¿cierto?, 1,96 y de ahí hacia la izquierda está el 95% de la masa de la distribución normal estándar. ¿Ok? Entonces, esto va a ser un poco complejo de entender, pero imagínense que si ustedes están graficando una distribución en la que está representado el 100% de la población, ustedes pueden pensar que esa distribución tiene una masa, ¿ok? Y el 100% de esa masa es el 100% de la población. Y acá nosotros lo que vamos a decir es, bueno, vamos a buscar un valor a partir del cual yo sé que al menos el 95% de esa masa de la distribución, ¿cierto?, está en ese valor o menor. Esto nos va a servir justamente para vincular dos conceptos a esto que estamos mostrando acá. El teorema central del límite, que nos dice que podemos, ¿cierto?, utilizar una distribución normal para, para la estimación, ¿cierto?, de la media muestral, que podemos asumir que la media muestral se distribuye, ¿cierto?, como una distribución normal. Y eso lo vamos a vincular aparte a la probabilidad, ¿cierto?, con la que queremos que esta desigualdad de acá ocurra. Y esta desigualdad de acá representa justamente, ¿cierto?, el máximo error admisible que estamos dispuestos a asumir. Entonces, básicamente, para que nosotros podamos saber, ok, que este máximo error admisible se dé, ¿cierto?, se dé con una probabilidad al menos el 95%, ¿cómo vamos a vincular todo eso con este estadístico z sub alfa de acá? Que básicamente el estadístico z sub alfa lo que hace es calcular una cierta probabilidad de ocurrencia para una distribución normal estándar. ¿Qué significa normal estándar? Una normal estándar es una normal, pero que su media es 0 y que su desviación estándar es 1. ¿Ok? Básicamente ustedes, si una variable se distribuye como una normal, ustedes la estandarizan cuando le restan su media y la dividen por, ¿cierto?, su desviación estándar. Y de esa forma obtienen una
normal estándar. ¿Ok? Y esto de acá básicamente lo que hace es justamente comparar todo este parámetro de acá con una normal estándar a un cierto nivel de probabilidad. ¿Ok? La parte de restar la media es un poco lo que está pasando acá, ¿cierto? No es exactamente lo mismo, pero es muy parecido porque básicamente estamos, ¿cierto? Media muestral menos media poblacional es un poco, ¿cierto? Lo mismo, solamente que acá está expresado en términos del máximo error admisible. Y acá abajo lo que estamos haciendo es justamente dividir por la desviación estándar, que es la desviación estándar, ¿cierto? De la media muestral. Entonces, en el fondo estamos como esta variable de acá, que es la y barra, la estamos estandarizando, ¿cierto? Asumiendo que su distribución es una normal estándar. Y por ende, este valor que está acá lo podemos comparar con este z sub alfa. Y el alfa de ahí es lo que nos va a dar esta probabilidad del 95% que estamos definiendo acá afuera. Ahí están vinculadas a través del alfa, porque vamos a ver en una normal estándar, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que esto de acá tome un cierto valor? Vamos a subir 95%, pero se puede hacer con el 90 o con el 99. En realidad también con cualquier otra probabilidad, pero esas son las tres típicas que se utilizan en estadística. ¿Ok? Entonces, eso es como conceptualmente lo que ocurre, ¿cierto? Nosotros decimos, ok, tenemos esta ecuación de acá, ¿verdad? Y a través de el teorema central del límite, que nos permite asumir que esta media muestral se comporta como una normal, ¿cierto? Que es esta variable de acá, nomás la y sub barra en este caso, pero, ¿cierto? Si la estandarizamos, es decir, le restamos la media poblacional y la dividimos por su desviación estándar, la desviación estándar de la media muestral, podemos entonces, ¿cierto?, compararla con una normal estándar, ¿cierto?, que es esto que está acá. Y esa normal estándar, ¿cierto?, vamos a vincularla a todo esto a través de este alfa de acá, que básicamente nos va a decir, ok, ¿cuál es la probabilidad con la que yo quiero, ¿cierto?, que ese máximo error admisible se cumpla? Es decir, en este caso, vamos a decir el 95% de las veces, con el 95% de las posibles muestras que podamos sacar, esta media muestral va a estar dentro del error máximo admisible que como investigadores e investigadoras definimos. Entonces, esto básicamente se puede transformar en una ecuación que podemos resolver, que es lo que se muestra acá. ¿Ok? Acá, ¿cierto? Tenemos estos dos, sabemos que z sub alfa es igual a este epsilon dividido la desviación estándar de la media muestral, y la desviación estándar de la media muestral es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el tamaño de la muestra dividido el tamaño de la población multiplicado por la varianza de nuestra variable y, no de la media muestral, sino de la variable y dividido el tamaño de la muestra.